Bienvenido a nuestra lección sobre bisectrices de ángulo. Los objetivos del video son definir y determinar una bisectriz angular. Una bisectriz angular es un rayo que divide un ángulo en dos ángulos congruentes. En este diagrama aquí, si miramos el ángulo formado por los dos rayos negros, el rayo azul sería la bisectriz angular porque divide el ángulo negro en dos ángulos congruentes. Entonces, si el rayo azul es la bisectriz angular, el ángulo 1 y el ángulo 2 serían ángulos congruentes. Lo que recuerda significa que serían iguales en medida. Y cada ángulo tiene exactamente una bisectriz angular. Entonces podríamos dibujar otro rayo que dividiría el ángulo negro en los dos ángulos diferentes, pero este rayo azul, la bisectriz del ángulo, es el único rayo que haría que el ángulo 1 y el ángulo 2 fueran ángulos congruentes. Recuerde, dado que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes, podemos marcarlos como iguales en medida usando arcos. Entonces, si etiquetamos el ángulo 1 con un arco y etiquetamos 2 con un arco, sabemos que esos dos ángulos serían iguales en medida. Ahora dado un ángulo, hablemos sobre cómo podemos construir una bisectriz angular, y esto requerirá una brújula. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar el punto en la brújula en el vértice del ángulo. Construimos un círculo o al menos balanceamos un arco que cruza ambos rayos del ángulo, entonces algo como esto. Y ahora tomando la brújula, tomaremos el punto en la intersección de este arco, y uno de los rayos y construiremos otro círculo o balancearemos otro arco que pasaría por donde crees que estaría la bisectriz angular. Entonces tendríamos que hacer un arco que sería al menos, de aquí para aquí, o algo similar a eso. Y luego tomamos la punta de la brújula, y la colocamos en la intersección de este arco rojo, y el otro rayo y hacemos lo mismo. Balancee un arco que pase por donde pensamos que estaría la bisectriz angular. Eso se vería así. Entonces el rayo comienza en el vértice del ángulo. Y pasar por la intersección de estos dos arcos azules sería la bisectriz angular, y se muestra aquí en verde. Entonces este rayo verde sería nuestra bisectriz angular. Entonces, si llamamos a este ángulo 3 y llamamos a este ángulo 4, el ángulo 3 y el ángulo 4 son congruentes. Y eso lo hará para este video. Gracias por ver.